Sí, yo nací en el año 1973 y evidentemente, como muchos de vosotros, pues yo fui carne de cañón para esos salones recreativos que estaban llenas de máquinas arcade que jugábamos con 25 pesetas de la época, e incluso te confieso que alguna todavía estaba a 5 pesetas. Todos hemos tenido ese sueño húmedo jugando en esos salones de por qué no algún día ser capaces de tener esa misma máquina en la que estábamos jugando, pero metida en casa para jugar las partidas que quisiéramos. Si no tuviste ese sueño húmedo, no eres humano. Hay una frase muy famosa que dice que la infancia es el patio en el que juegas toda la vida, y tiene toda la razón en mi caso, porque eso se me quedó grabado de alguna manera en el subconsciente, pero el motivo por el cual he decidido hacer una máquina arcade para mi casa es precisamente por un motivo que no tiene nada que ver con eso, pero que te desvelaré en este vídeo. Y eso mismo de lo que estamos hablando aquí, cómo y por qué he hecho una máquina arcade para mi casa, pero te lo voy a contar desde el punto de vista de alguien que no tenía ni puñetera idea de cómo hacer estas cosas. Cuando me decidí a empezar a hacerlo, tuve que empezar de cero porque ya te digo que no tenía ni puñetera idea de por dónde empezar. Sí es cierto que todos tenemos en la mente los recuerdos de aquellas máquinas con las que jugamos tanto en salones recreativos como las que había en ciertos bares. Y yo tenía en mente eso, pero indudablemente lo primero que haces es buscar en internet qué opciones hay. La primera opción que me encontré fue una opción muy barata en AliExpress que depende de la tienda, pero entre 19,95, 20 euros, 25, 30 o incluso 40, 45 por el mismo dispositivo. Te venden algo parecido a un arcade stick TV, se llama, que tú conectas a un puerto HDMI de tu monitor o tu televisión. Y con unos mandos inalámbricos, bueno, pues fácilmente podrías, digamos, emular todas esas ROMs, todas esas maquinitas directamente en tu televisión. Yo piqué e hice la prueba porque era la opción más barata. Y te cuento lo que me pasó. La compré en AliExpress y la verdad es que es una cosa muy fácil. Es un dispositivo más o menos pequeño con una tarjeta micro SD, la conectas directamente a un puerto HDMI de la televisión y tienes dos mandos inalámbricos que van con pilas. Me duró 5 sesiones, 3, 4 sesiones, no recuerdo bien, pero a la cuarta, imagínate, o quinta sesión, la máquina decidió no encender. Me había costado 19 euros en AliExpress, así que directamente la mandé a reciclar. En esas 3, 4 sesiones de juego, la verdad es que estaban muchos videojuegos metidos en la tarjeta micro SD, pero lo que es el rendimiento, la velocidad, la agilidad con la que movía ese cacharrito los juegos era claramente deficiente. La segunda opción era ir a lo grande directamente y tener del capital suficiente, que no es poco, para que una empresa española, pues, digamos, me vendiera directamente una máquina hecha, completa, para comprársela y traerla a casa y ponerme a jugar directamente sin complicaciones. Ya te adelanto, aunque luego te hablaré de los precios y de lo que me costó hacerla, esta opción no la escogí porque lamentablemente pues no tengo el capital suficiente para invertir en una máquina, porque ya te adelanto que no son nada baratas. Y llegados a este punto solo me quedaba una opción, tener la valentía y la gallardía de, no teniendo ni puñetera idea, intentar hacerme yo mi propia máquina. Y aquí tenemos dos partes, obviamente la parte electrónica y la parte de carpintero, de carpintería y de pintura, que luego te contaré más adelante. En la parte electrónica hay tres, o yo me encontré tres vías. Una es hacerla sobre Raspberry, otra es hacerle sobre placas Pandora, y otra es coger un PC y, digamos, montar la máquina emuladora dentro de un PC y este PC meterlo dentro de un mueble. En esa búsqueda yo me encontré otra opción, que es la que escogí, ya te adelanto, que es, hay ciertas marcas que fabrican pues consolas que ya están hechas normalmente con Pandora y en diferentes modelos de tarjeta y diferentes rendimientos y diferentes características. Pero compras lo que es la consola, ya viene montada y lo único que tienes que hacer es conectarlo a un monitor o a un televisor y ponerte a jugar. Como digo, hay diferentes modelos, diferentes acabados, hay un mundo en esta historia y la verdad es que yo escogí una Pandora Box con conectividad Wi-Fi, luego te explico por qué. El ensamblador es UnicView, que está, digamos, en la gama media, los hay mejores, pero este, digamos, está en la gama media, y además esta en concreto tiene capacidad para que dos jugadores, dependiendo del juego, puedan jugar simultáneamente.
De acabado está bastante bien, la parte de arriba es un metacrilato bastante denso, lo que es el material de construcción está correcto, la parte de abajo está hecha en aluminio, está bastante sólida, tiene patitas de goma para que si lo pones en una televisión o en una mesa no se mueva. Lo que son los botones, bueno, son imitación Sanwa, no son de los peores, pero tampoco son de los mejores, digamos que están correctos. Y lo que es el mando, el stick, aunque en estas imágenes ves que yo le he puesto unos topes tipo bate, venían con unos topes tipo bola que se pueden sustituir muy fácilmente aunque no tengas ni idea, es un tornillo y lo cambias y ya está. Para este tipo de cosas, tanto para los joystick como para los botones, para como los controladores, los joystick, para todo hay un montón de sitios donde te venden repuestos, así que si quieres tunear lo que ya has comprado es relativamente fácil hacerlo. Esta consola en concreto, luego te contaré una cosa muy importante de por qué te digo dónde la compré mediante PC Componentes a un precio que luego te contaré para hacerte el resumen de cuánto me costó hacer la máquina definitivamente, pero en el marketplace de PC Componentes, porque realmente el vendedor original, quien te suministra la máquina y quien se hace cargo de la garantía por algo importante que te voy a contar luego, se llaman Proyector Barato, una empresa española, bueno, ambas son españolas. Esta máquina en concreto viene con una tarjeta micro SD para Pandora, como digo, con un sistema cerrado, luego te cuento lo que es, incluyendo 8000 juegos. La cantidad de juegos a las que puedes acceder dependiendo del modelo en el que compres y porque hay unos que tienen 5000, 6000, 7000, 10000, 12000, dependiendo de lo que compres. Pero esta en concreto, por la parte de atrás, tiene obviamente el puerto para poder meter la alimentación, tiene un puerto para poder regular el volumen del altavoz que ya está incluido, tiene dos puertos USB, tiene el puerto HDMI para que lo puedas conectar al monitor y obviamente la bahía para meter una tarjeta micro SD, que es realmente donde está metido tanto el sistema operativo entre comillas como todas las ROMs que simulan las máquinas arcade como de algunas consolas. Y aparte también tiene un botoncito en el cual pues desde cualquier punto en el que estés con la máquina encendida puedes acceder a un menú de configuración en el cual puedes configurar un montón de cosas. O sea que de origen venía todo preparado y de forma de uso muy sencilla. Con esta opción te puedes quedar tranquilamente si la conectas directamente a la televisión, la sacas, la conectas, juegas, la guardas, pero yo quería que en casa estuviera la máquina ya montada para no tener que sacarla, montarla, quitarla y no coger una televisión pues para hacer esto. Yo quería la máquina totalmente comprada. Y en este punto me volví a encontrar una serie de caminos en los cuales yo tenía que tomar una decisión porque había diferentes opciones y yo no tenía ni idea de esto. La decisión que tuve que tomar es, teniendo en cuenta que ya tenía la consola, medirla y hacer unos planos para que una empresa que se dedica a hacer estas cosas, yo le enviase las medidas de esta consola Pandora e hiciera un mueble adaptado al tamaño del monitor que yo quería comprar, es decir, hacerlo a scratch, hacerlo todo por planos. La segunda opción es que me encontré en el camino de búsqueda empresas que ya tienen kits hechos y ahora te distingo qué es un bar top y lo que es un bar top con pedestal. Los bar top es solamente el monitor con la máquina montes como la montes, ya sea por componentes o bien montándolo mediante esta Pandora, pero que está destinada a ponerlo tú en un mueble que tengas en casa o bien colgarlo de la pared. Y un bar top con pedestal o una máquina completa que es la parte del mueble donde está el monitor, la consola, todo, y luego un pie para que la tengas de pie en tu casa. Estos kits, digamos, los venden enteros o los venden bar top y aparte el pedestal, que fue la opción que escogí yo. Y además dentro de los bar top, dependiendo solamente del monitor que vayas a montar, evidentemente los hay más grandes o más pequeños. No es lo mismo montar la máquina con un monitor, por ejemplo, de 19 pulgadas en 4 tercios, como los que había antes, a montar, por ejemplo, la opción que te voy a enseñar luego, que fue la que escogí yo, que es un monitor de 24 pulgadas en 16 novenos. Efectivamente, para esa elección tienes que elegir o un mueble u otro. Y además te quiero contar que esta opción da igual porque el camino obviamente de hacer la máquina desde cero también existía, cosa que lo vi muy complicado porque yo no tengo conocimientos para hacer esto ni de broma, pero tú siempre puedes montarte la máquina, como dije antes, desde Raspberry o desde Pandora o desde un PC, pero efectivamente tienes que cablear todo, comprarte los botones, los joysticks, hacerte tú todo y luego lo que es la parte electrónica, pues acoplarlo a ese mueble que tú has decidido comprar para hacer la máquina, digamos, desde cero. Yo te estoy explicando el camino que escogí yo,
porque el camino que cogí fue el que a mí más me pareció más sencillo y sobre todo más barato, teniendo en cuenta que yo no tenía ni idea de esto. Aquí te puedo contar que los kits, el kit que compré para la máquina, estoy hablando con diferentes empresas y hay una que me encontré que se llama Omni Retro, que es una marca también española, que hizo un kit hecho en madera DM, madera de media densidad, en diferentes grosores, adaptado ya a la cota que tienen las consolas Pandora, que a no ser que la compres en dos módulos independientes, es decir, lo que yo tengo que es uno entero, ya tiene una máquina hecha, un kit hecho para esa clase de medidas. Después de hablar con ellos pues y ver que las medidas encajaban, perfecto. En concreto lo que cogí fue para un monitor de 24 pulgadas para poder montarlo en kit, que ya te adelanto que lo que es el montaje no es para nada difícil, solamente tienes que tener ciertas nociones de algo de carpintería, algo de maña, hacerlo con cuidado, con mimo, y te cuento ahora cómo lo monté porque es muy fácil. Estos kits de madera, en concreto para esta Pandora, vienen ya hechos con instrucciones y repito que los diseñan, los fabrican y te los manda pues, una empresa española que se llama Omni Retro. Solo tengo buenas palabras para ellos, la verdad. El kit te viene preparado con su tornillería y su madera. La madera que yo escogí es de 1 centímetro, me parece, de grosor. Cuanto menos grosor tenga la madera, pues más endeble va a ser la estructura. Cuanto más grosor, pues más rígida va a ser. Pero para el peso, calculando Pandora, monitor, fuente de alimentación y todo eso, la de 1 centímetro, por lo menos a mí me llegaba. Y es tan sencillo como con la madera que te mandan, las planchas, las instrucciones y tornillería, como si fuera un mueble del IKEA, pues te lo montas con cuidadito, porque lo que es en mi caso, excepto ciertas correcciones muy pequeñas, todo encajó perfectamente y todo tenía un aspecto bastante sólido. Una vez hecho esto, que es bastante sencillo, y una vez que tenía montado lo que es tanto el bar top como el pedestal, en mi caso, como viene, digamos, en opción de poder traer la madera laminada o en bruto, yo la cogí en bruto porque quería darle el acabado yo. Lo único que tuve que tener en cuenta, y te lo digo porque es importante, porque luego lo vamos a sumar al total de lo que me costó hacer la máquina, lo único que te tienes que comprar es papel de lija para lijar un poquito la madera, un bote de 200 o 250 mililitros de imprimación blanca para que agarre bien lo que es la pintura y el acabado sea correcto, y después un bote de pintura del mismo volumen, 200-250 mililitros, con el color con el que tú vayas a dar el acabado a lo que es la madera. En mi caso fue negro mate, y la imprimación más el negro mate me costó, te lo voy a contar luego, paciencia. Mi consejo, por cierto, es que montes toda la estructura de madera, que corrijas, que la dejes bien montada. Si tienes que hacer alguna corrección, hazla, y una vez que lo tengas todo correcto, lijas, imprimación, lijas, pintas, lijas y das el pintado final. Una vez que tenemos la máquina, lo que es el mueble montado y todo acabado, bueno, llega el momento de comprar un monitor. En este caso, como te dije, yo quería un monitor de 24 pulgadas, con lo cual, bueno, pues la máquina ya está adaptada a ese tamaño y al tamaño de la Pandora. Colocar la Pandora en este mueble es muy fácil, es presentarla encima y nada más. Colocar el monitor tiene un poco más de historia porque tienes que, mediante un kit que ya te viene en el mueble, pues tiene unos pequeños ángulos, unas pequeñas escuadras y una tabla que vas a atornillar en la parte besa del monitor. ¿No sabes lo que es lo de la besa? Te lo cuento rápido. Antiguamente no, pero hoy en día casi todos los monitores, televisiones tienen por la parte de atrás unos agujeritos, 4, que tienen diferentes medidas. El estándar es besa, que tiene unas cotas determinadas, y este kit por la parte de atrás viene con una tabla con diferentes agujeros, y si no los puedes hacer tú, que coinciden exactamente con esas medidas besa. Estos agujeros se usan para poder colgar tu monitor o tu televisión en una pared, adaptado al kit correspondiente, para que en vez de tenerla encima de un mueble, pues la tengas en la pared como la tenemos, por ejemplo, nosotros en el salón. Esto es lo que es necesario, es decir, tu monitor debe de tener esos agujeros besa. Repito, todos los monitores actuales lo tienen, pero si quieres usar un monitor antiguo que tengas por casa que no tiene lo que es los agujeros para poder montarlo en este sistema besa que te digo yo, hay kits que te permiten montar un monitor que no tenga estos agujeros a cualquier adaptador besa, con lo cual, bueno, pues no tienes problema. En mi caso yo escogí comprar un monitor nuevo en Amazon, luego lo vamos a sumar también al coste total, porque yo quería dedicar
todos los recursos que pudiera dedicar a montarlo todo, pero nuevo. No quería utilizar ningún monitor que ya tuviera por casa, porque ese tenía uno de 19 pulgadas, no era BESA y era, bueno, pues cutre y no me gustaba. El montaje del monitor sí que tiene cierta enjundia, si quieres déjame en comentarios si quieres para que te ayude un poco más, pero lo único que tienes que hacer es colocar esas escuadras sobre las cuales va montado el soporte de madera donde va el monitor y darle el ángulo correcto y digamos el toque perfecto para poder montarlo en el mueble a la altura y en la posición que tú exactamente quieras. Esto lleva un poquito de tiempo, pero si lo haces despacito y con calma, en mi caso yo no lo había hecho nunca y ha quedado perfecto. Así que ya tenemos la Pandora por un lado, tenemos el monitor por otro, tenemos el mueble montado, tenemos el mueble pintado y acabado, y resulta que me encontré otra opción que me daba también OmniRetro, que era poder comprar acrílicos y vinilo. Te cuento lo que son. Una vez pintado el mueble, evidentemente le puedes poner el acabado que a ti te dé la gana, pero resulta que a mí me gustaba que estuviera pues muy bien rematadita. Para esto y para esos kits con esos tamaños, esta empresa y otras, pero yo lo cogí todo en OmniRetro por hacerlo, digamos, con ellos todo, te venden unos vinilos con diferentes acabados basándose en diferentes videojuegos para que puedas personalizar tu máquina de una forma muy sencilla. Eso respecto a los vinilos, como puedes ver. ¿Y los acrílicos qué son? Los acrílicos es un kit que es pues una plancha de acrílico muy finita, que en mi caso sirve para poner en la parte de arriba, en la marquesina, y poder meter unos LEDs por la parte de atrás para que se retroiluminara, y aparte un acrílico que cubriera lo que es la parte de la pantalla para que una vez que montas todo el mueble no se vea el monitor al aire, esté ese acrílico encima, y encima de ese acrílico poder poner un marquito para que sea todo chupi y quede muy profesional. Montar los acrílicos no tiene ningún sistema y montar los vinilos tiene algún truquillo, que es en la superficie en lo que los vayas a poner, pues haces una solución de agua jabonosa, es decir, agua con un poquito de jabón y con un flux de estos, le das a la superficie sin miedo, retiras el vinilo del soporte en el que viene, lo presentas, lo colocas, te va a resbalar porque tiene ese agua con jabón, y una vez que lo tengas, con una espátula de goma vas quitando todas las burbujas, y cuando lo tengas todo presentado y se haya secado, con un cúter muy afilado vas cortando el sobrante, y en mi caso yo no lo había hecho nunca en esto, en la moto sí, y queda pues muy bien, la verdad. Y además la calidad de los vinilos que me mandó a mi OmniRetro es muy buena. Así que la máquina iba tomando forma, con lo cual, ¿qué me quedaba? Darle ese toquecillo especial. Como te dije, en la parte de la marquesina, de la parte de arriba que ves aquí, le puse unos LEDs blancos que no son ARGB ni RGB, eran solo blancos, que compré por Amazon. Todo esto que me ha costado lo sumaremos al total, como digo. Y en la parte de atrás de la máquina compré una tira LED, en este caso a RGB, para poder, digamos, darle un toquecillo de color a la máquina cuando estés jugando con ella en ambiente oscuro y que todo parezca pues más chulo. Te hago un resumen: tenemos la máquina Pandora, tenemos el mueble pintado y acabado, tenemos los vinilos montados y los acrílicos montados, y tenemos también el monitor. ¿Qué te va a hacer falta para alimentar también el monitor, las LEDs y la Pandora? Pues obviamente una regleta. En mi caso, como son 2 tiras de LED más monitor más Pandora, una regleta que tenga como mínimo 4 enchufes. Yo no voy a sumar esto porque yo en casa tengo varias regletas y usé una negra que tenía por ahí, que luego la cambié por una blanca porque me falló, pero digamos que si no tienes una regleta, pues tú debes de sumar el importe de la regleta al importe que te voy a decir luego para contarte qué es lo que me ha costado a mí. Y en este punto, antes de darte el monto total de lo que me ha costado a mí hacer la máquina, la verdad es que tuve un problema con la Pandora. Al poco tiempo de usarla se me presentó un problema bastante curioso y te cuento cómo se ha solucionado, porque sí, se ha solucionado. En una sesión de juego la encendí y directamente daba la pantalla de presentación, pero no hacía nada más, no cargaba ni el sistema operativo ni las ROMs. Bueno, hablando con lo que es, levanté una incidencia a PC Componentes me remitió al vendedor original, que es Proyector Barato, se pusieron en contacto conmigo por teléfono, cosa que es de agradecer, y en esa conversación yo ya había hecho una prueba previa, que es quitar la tarjeta micro SD, hacer una copia de seguridad en el ordenador, cambiar la tarjeta por una
que tenía yo por casa y volver a meterla y efectivamente la máquina arrancó. Y esa solución, bueno, te tengo que contar que estas máquinas de origen, la tarjeta micro SD que usan no es de mucha calidad, así que yo te recomiendo que si das este paso, lo primero que hagas es coger la micro SD, hacer una copia en el ordenador y que tengas guardado para por si acaso te pasa algún problema, y compres una tarjeta micro SD de calidad, de rango 10, o sea, una buena tarjeta, y vuelques toda la información directamente y sea esa tarjeta la que uses en la Pandora. Consejo que te doy. ¿Que te pasa algo? Tienes la copia de seguridad hecha. ¿Que no te pasa nada? Bueno, pues eso que te llevas. Aparentemente estaba solucionado, pero a la segunda sesión que se arrancó la máquina, bueno, pues directamente se colgaba. Jugabas a un juego un minuto, se colgaba, apagabas, encendías, resulta que estabas jugando 5 minutos, se colgaba en inicio, o sea, hacía cosas muy raras. Volví a ponerme otra vez en contacto con PC Componentes levantando una incidencia, estos me vuelven a remitir mediante el Marketplace a Proyector Barato, que es el vendedor, y ellos de forma telefónica y además con forma de correo electrónico y mediante el Marketplace me dijeron, bueno, pues empaquétala, mándanosla y te decimos y tal. La solución fue muy rápida, simplemente les llegó, la evaluaron y dijeron que, pues por lo que fuera, lo que es la placa, la controladora, la Pandora, pues se había ido. Se había ido, había dicho yo no quiero trabajar más, vete por ahí. Así que lo que hicieron fue sustituirla, enviármela a casa y además sin coste, tanto el coste del envío de la máquina para que ellos la pudieran evaluar como el coste de recepción, yo no tuve que pagar absolutamente nada, con lo cual en este caso el vendedor Proyector Barato, en mi caso se portaron excelentemente bien. Decía además que la tuvieron en pruebas varios días para ver si presentaba algún error y concluyeron que efectivamente era la controladora que se había estropeado, me la sustituyeron y punto. La máquina de momento no es que la usemos mucho, pero de momento no ha dado ningún problema y espero que no lo dé porque es una máquina que está pensada para enchufar, jugar y no tener que enfrentarte a problemas como si te enfrentaras a un PC y más allá sin mis conocimientos de poder cacharrear nada, cosa que no quiero hacer porque evidentemente tiene una garantía y yo no voy a atacar nada siempre y cuando esté el dispositivo en garantía. Obvio. Llegó el momento después de este rollo de decirte y pormenorizarte cuánto me ha costado a mí hacer la máquina y además lo vamos a comparar con la opción de poder comprar una máquina completa. La Pandora Box del ensamblador Unique View me costó, empecé componentes a mí, aunque varían de precio, a mí me costó 139,48 para la suma 140 euros. El bar top más el pedestal, es decir, el mueble, me costó en total 141,95 para la suma 142 euros. Y los vinilos y los acrílicos me costaron 64,90 para la suma 65. Esto hace un total aproximado de 346 euros con los acabados que te he dicho yo. Pero a esto tenemos que añadir la pintura, que fueron 250 mililitros. En pintura te puedes encontrar pinturas de 5 euros o pinturas de 70 euros. Yo cogí una pintura Titán, si no recuerdo mal, gama media, correcta, ni buena ni mala, me costó 17 euros 250 mililitros de negro mate. La imprimación ya la tenía yo en casa en blanco, pero más o menos échale que esos 250 mililitros te pueden costar unos 15-17 euros, con lo cual a esto sumamos 32 euros. Sumado al total anterior ya vamos por 378. Evidentemente te he dicho antes que tenía que comprar un monitor, en este caso compré un Philips por Amazon de 24 pulgadas, un monitor normalito que me costó 89,90, que son 90 euros, y tenemos que añadir las tiras LED. Las tiras LED, digamos, me sumaron en total 12 euros, son muy baratas. Y para dar el acabado en las esquinas que me gustara y que no se doblaran las tiras LED, compré unos codos LED, que son unos adaptadores para poder cortar las tiras y hacer ángulos de 90 grados. Todo ello comprado en Amazon, que fueron 9 euros los codos y 12 euros las tiras LED. Sumado al total que ya teníamos acumulado, el precio final de lo que me costó a mí la máquina, sin contar el tiempo de fabricación, fue 489 euros. Y dirás, ¡hala, 500 pavos! Es que no sabes lo que cuesta hacer una máquina comprada ya directamente. Y te lo cotejo con los precios, por eso tomé esta decisión. Una bar top pequeña para un monitor de 19 pulgadas, por ejemplo, más o menos ronda, porque hay muchos precios, ya fabricada, tú la compras, te la mandan ya hecha, arrancar y listo. Entre 300 y 400 euros, pero ya te digo, son pequeñitas. Una bar top grande, lo que es la parte de arriba sin pedestal,
con un monitor de a partir de 23-24 pulgadas o incluso alguno más grande oscila entre 750 y 900 euros y las he visto de más de 1000. Y una máquina tal y como la monté yo, completa, con el bar top, con el pedestal, pintada, acabada, con vinilo, con todo, en 24 pulgadas mínimo, estamos hablando de entre 900 euros y 1900 euros y las hay más caras. Con lo cual, digamos que después de no tener ni idea de cómo hacer esto desde el principio, empezar a investigar cómo se hacían estas máquinas y haber desechado la opción de montarlo por componentes porque supongo que habrá sido, dependiendo de la calidad de los componentes, hubiera sido más barato hacerlo yo todo desde cero. La verdad es que cogí el camino del medio, que es decir, hacer parte yo mismo y que pudiera comprar algo para no complicarme la vida, sobre todo por la parte electrónica, porque yo de eso no tengo ni puñetera idea. Escogí esto porque, comparándolo con los precios que te he dicho de no complicarme nada, tener 1.200 euros o 1.500, si señores, me ponen ustedes una máquina en casa que, como digo, no tenía los recursos económicos para dedicar a eso, soy pobre como una rata, escogí escogí el camino de en medio. Comparándolo con los precios finales, sí, creo que tomé una buena decisión. La gente que tenga la capacidad y los conocimientos de hacer todo desde cero, sobre todo la parte electrónica, probablemente les salga más barato dependiendo de los componentes que cojan, pero sabiendo además que si coges la opción que cogí yo para la consola, tanto los botones, el joystick, todos los componentes, digamos, los puedes escrachar, puedes modificarlos tú a tu gusto para poder pues poner un Industrias Lorenzo como joystick, unos botones Sanwa, bueno, puedes modificarla, ir mejorando los componentes, pero poco a poco teniendo ya la base de que tú tienes algo con lo que puedas jugar. Y aquí además te doy un plus de por qué tomé yo esta decisión. Con este sistema tú puedes tener tu máquina montada en casa, que fue por lo que yo también me decidí por esta opción, pero si tú, por ejemplo, guardas la caja en la que te envían la consola, tú puedes simplemente desconectar el cable de alimentación, el HDMI, coges la consola con la fuente de alimentación, la pones en su casa, te la llevas a casa de un familiar, un amigo o a pasar unas vacaciones, la conectas a una televisión y te llevas la misma consola, pero te la puedes llevar de viaje. Esto, evidentemente, si haces todo desde cero y montas todo cableándolo y todo, lo dejas estructuralmente quieto en un mueble, no lo puedes hacer. Esta es otra de las opciones de por qué escogí este camino. Porque simplemente la máquina, el mueble lo tienes montado en casa, llegas con la consola, la pones en su sitio, enchufas la fuente de alimentación, el cable HDMI y sigues jugando como siempre. Esto fue, repito, una de las opciones que más me interesaban por la simplicidad de poder comprar la Pandora directamente y por la solución de la movilidad de lo que es la consola, que es el corazón de todo este proyecto. Así que recuerda, esta es la historia de cómo alguien sin tener ni puñetera idea y teniendo incrustado en la memoria, en los recuerdos, esas sensaciones de poder jugar a las maquinitas arcade de toda la vida, pues tomó la decisión de poder hacerse por su propia máquina para casa, teniendo el punto de vista de alguien que no tiene ni puñetera idea de esto y teniendo un poquitín de maña y un poquitito de paciencia haciendo las cosas respecto al tema de la carpintería. A mí me ha resultado bastante fácil montar todo, esto es solo mi opinión, mi punto de vista de cómo empecé y cómo acabó. Si tienes cualquier pregunta, cualquier comentario o lo que sea, me lo dejas en comentarios y te intentaré ayudar como siempre. Y recuerda que si te es útil el vídeo, que lo compartas y que te suscribas si no estás suscrito. Así que nada más, espero que te haya servido de ayuda, que te haya resultado entretenido y que te haya gustado. Y como digo siempre, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y chao.